Después de años fuera del país, un millonario regresa creyendo haber dejado el pasado atrás. Pero todo se derrumba cuando ve a su exesposa durmiendo en la calle, exhausta, protegiendo a 3 trillizos. Al reconocer los rostros, la sangre se le hiela, se queda paralizado. La lluvia golpeaba el asfalto de Guadalajara con una furia que parecía despertar todos los fantasmas de la ciudad. Las calles se habían transformado en ríos turbios que arrastraban consigo hojas de jacarandá y los sueños olvidados de quienes transitaban por ellas. Entre el caos de paraguas rotos y peatones que corrían buscando refugio, un Mercedes-Benz negro avanzaba con la elegancia de quien ha aprendido a navegar tanto las tormentas de la naturaleza como las de la vida. Rodrigo Mendoza ajustó el espejo retrovisor mientras las gotas se deslizaban por el parabrisas como lágrimas de cristal. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios y dirigir imperios inmobiliarios desde Nueva York, ahora temblaban ligeramente sobre el volante de cuero italiano. Había regresado a México después de 8 años de autoimpuesto exilio, no por nostalgia, sino por una necesidad que no sabía explicar, como un pájaro migratorio siguiendo un instinto ancestral. El aroma del café, recién tostado, se filtraba a través de la lluvia, mezclándose con el olor húmedo de la tierra mojada que caracterizaba a Guadalajara en temporada de lluvias. Era ese mismo aroma que lo había acompañado durante noches de insomnio en Manhattan, cuando los rascacielos le recordaban lo pequeño que se había vuelto su mundo sin ella. Rodrigo había construido un imperio financiero como una fortaleza contra el dolor. Cada edificio era un ladrillo más en la muralla que protegía su corazón roto. Su traje de Armani, impecable a pesar de la humedad, contrastaba con la vulnerabilidad que se asomaba en sus ojos, color miel. A los 42 años había aprendido que el éxito empresarial no podía llenar el vacío que había dejado atrás. Su rostro, marcado por líneas de expresión que hablaban más de preocupación que de risa, reflejaba la dureza de un hombre que había tenido que reinventarse completamente para sobrevivir al abandono de todo lo que amaba. El automóvil se detuvo frente a un semáforo en rojo, y fue entonces cuando la vio. Bajo la marquís desgastada de la panadería San Miguel, donde el letrero de neón parpadeaba intermitentemente creando sombras danzantes, había una figura que hizo que su mundo se detuviera. Una mujer delgada, vestida con ropas que alguna vez fueron blancas, pero que ahora llevaban las manchas del tiempo y la pobreza, sostenía contra su pecho a 3 pequeños bultos envueltos en mantas raídas. El reconocimiento llegó como un puñetazo al estómago. Isabela, su Isabela, la mujer que había amado con la intensidad de un huracán y que había perdido por culpa de su propia cobardía y las manipulaciones de una familia que nunca la había aceptado. El cabello castaño que recordaba sedoso y perfumado con lavanda ahora caía lacio sobre sus hombros, pero sus ojos seguían siendo los mismos, profundos como pozos de esperanza, incluso en medio de la desesperación. Los niños no podían tener más de 2 años, 3 pequeños que dormían ajenos al frío y la humedad, protegidos únicamente por el calor corporal de su madre y unos cartones que se desintegraban bajo la lluvia. El corazón de Rodrigo se fragmentó como cristal al darse cuenta de que esos niños podrían ser. No, era imposible. O quizás no. Sus manos se aferraron al volante hasta que sus nudillos se volvieron blancos. El semáforo cambió a verde, pero él no pudo moverse. Los automóviles, detrás, comenzaron a tocar sus bocinas, pero el sonido se perdía en el rugido de la tormenta que se había desatado dentro de su pecho. Todo el dinero del mundo, todos los edificios que había construido, todas las noches sin dormir persiguiendo el éxito,
se desvanecían ante esta imagen que lo devolvía violentamente a un pasado que había intentado enterrar. Isabela levantó la vista, como si hubiera sentido su mirada, y por un instante que duró una eternidad, sus ojos se encontraron a través del cristal empañado. Ella no mostró sorpresa, ni alegría, ni dolor. Solo una resignación profunda que habló de años de sufrimiento silencioso y de una fortaleza que Rodrigo sabía que él nunca había poseído. Entonces, uno de los niños se movió en sus brazos, y Rodrigo pudo ver un pequeño rostro que era como mirarse en un espejo del pasado. La misma nariz, los mismos ojos, la misma marca de nacimiento en forma de media luna en la frente que él llevaba desde niño y que su padre había llevado antes que él. El mundo se tambaleó. Rodrigo permaneció inmóvil durante varios minutos después de que el semáforo había vuelto a cambiar 3 veces. Los conductores, y furiosos, finalmente decidieron rodearlo, lanzándole miradas de reproche que él no percibía. Su mente había viajado 8 años atrás, a una época cuando el amor parecía suficiente para conquistar cualquier obstáculo y cuando Isabela Herrera era la única mujer capaz de hacerlo sentir completo. La habían conocido en la universidad, ella estudiando literatura y él administración de empresas. Isabela tenía esa risa contagiosa que llenaba cualquier espacio y una forma de ver la belleza en las cosas más simples que lo había cautivado desde el primer momento. Venía de una familia humilde de Tlaquepaque, donde su padre trabajaba como alfarero y su madre cosía vestidos para las festividades locales. Para los Mendoza, una de las familias más prominentes de Guadalajara, aquella relación había sido vista como una amenaza desde el principio. Su madre, Esperanza Mendoza, había sido una mujer de sociedad, acostumbrada a controlar cada aspecto de la vida familiar, como si dirigiera una corporación. Elegante hasta en sus momentos más crueles, había perfeccionado el arte de la manipulación emocional hasta convertirlo en una ciencia exacta. Desde el momento en que Rodrigo llevó a Isabela a casa, Esperanza había comenzado a tejer una red de mentiras tan elaborada que ni el mismo Rodrigo se había dado cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Las cartas interceptadas habían sido solo el comienzo. Esperanza había contratado a un investigador privado para seguir a Isabela, había falsificado fotografías comprometedoras y había sembrado dudas en cada conversación familiar, hasta que Rodrigo comenzó a cuestionar todo lo que creía saber sobre la mujer que amaba. La gota que derramó el vaso había sido una carta supuestamente escrita por Isabela confesando una infidelidad que jamás había ocurrido. La confrontación había sido devastadora. Rodrigo, cegado por el dolor y la traición, no había permitido que Isabela se explicara. Sus palabras habían sido como cuchillos, cortando cada vínculo de confianza que habían construido durante 3 años de relación. Ella había llorado, había suplicado, había intentado mostrarle la verdad, pero él ya había decidido creer en las mentiras que confirmaban sus peores miedos sobre no ser digno de amor verdadero. Cuando Isabela le había dicho que estaba embarazada, Rodrigo había reaccionado con una frialdad que ahora lo atormentaba cada noche. Le había entregado un cheque, le había dicho que no quería volver a verla y se había marchado a Estados Unidos esa misma semana, dejando atrás no solo a la mujer de su vida, sino también a los hijos que ahora veía durmiendo bajo la lluvia. El sonido de una sirena lo devolvió al presente. Una ambulancia pasó a toda velocidad por la avenida, su luz roja tiñendo momentáneamente el interior del automóvil como una advertencia. Rodrigo se dio cuenta de que tenía las mejillas húmedas y no supo si era por la lluvia que se filtraba por una ventana entreabierta o por las lágrimas que había estado conteniendo durante 8 años.
Tomó su teléfono móvil con manos temblorosas y marcó un número que conocía de memoria. La voz que respondió era la de Carmen Restrepo, su secretaria personal durante los últimos 6 años, una mujer colombiana de 50 años que había demostrado una lealtad inquebrantable y que conocía todos sus secretos empresariales y personales. Carmen, su voz salió ronca. Necesito que canceles todas mis reuniones de la próxima semana. Algo ha surgido, algo importante. Por supuesto, señor Mendoza. ¿Está todo bien? Suena usted diferente. Rodrigo miró hacia la panadería. Isabela seguía allí, ahora tratando de proteger mejor a los niños de la lluvia que arreciaba. Una anciana había salido del establecimiento con una taza humeante y se la había ofrecido. El gesto simple de humanidad en medio de la tormenta le recordó que aún existía bondad en el mundo. «Carmen, ¿recuerdas esas cartas que guardaste? Las que llegaron hace años dirigidas a mí, pero que mi madre interceptó». Un silencio prolongado al otro lado de la línea le confirmó que Carmen sabía exactamente de qué hablaba. «Sí, señor. Las conservé porque intuía que algún día las necesitaría. Están en la caja fuerte de mi oficina. Quiero que las traigas a México, todas». Y Carmen hizo una pausa, observando cómo Isabela acunaba a uno de los niños que había comenzado a llorar. «Quiero que investigues todo lo que puedas sobre Isabela Herrera, discreta pero exhaustivamente. Necesito saber qué ha pasado en su vida durante estos 8 años». «Entendido, señor Mendoza. Debo preparar también los documentos de la casa de Guadalajara, la de la calle Libertad». Rodrigo había olvidado por completo la casa. La había comprado como regalo de bodas para Isabela, pero después del rompimiento había dado instrucciones a su abogado para venderla. Aparentemente, según descubriría más tarde, Carlos Vega había decidido conservarla, manteniendo los gastos con la esperanza de que algún día su cliente regresaría y se la agradecería. «Sí, prepara esos documentos también. Y Carmen, esto queda entre nosotros». Después de colgar, Rodrigo se quedó observando la escena bajo la lluvia durante varios minutos más. Los niños se habían despertado y uno de ellos había comenzado a gatear sobre los cartones húmedos. Isabela lo siguió con la mirada, atenta a cada movimiento, protectora como una leona con sus cachorros. Fue entonces cuando lo vio claramente. La marca de nacimiento. Los 3 niños la tenían. La misma media luna que había heredado de generaciones de Mendoza. La decisión de bajarse del automóvil requirió todo el valor que Rodrigo había acumulado durante 8 años de construir un imperio en tierra extranjera. Sus piernas le temblaron cuando tocaron el pavimento mojado, como si el suelo de Guadalajara fuera terreno sagrado que no tenía derecho a pisar después de tanto tiempo de abandono. La lluvia lo empapó instantáneamente, atravesando su costoso traje italiano como si fuera papel. Cada paso hacia la panadería San Miguel se sentía como caminar hacia su propio juicio, donde Isabela era a la vez la juez, el jurado y la única persona en el mundo cuyo perdón realmente importaba. La anciana que había ofrecido la taza de café a Isabela lo vio acercarse y sus ojos sabios inmediatamente evaluaron la situación. Esperanza González tenía 75 años y había sido dueña de la panadería durante 50 de ellos. Había visto suficientes dramas humanos desarrollarse bajo su marquís como para reconocer uno cuando lo tenía enfrente. «Isabela, mija», murmuró la anciana con una voz que llevaba décadas de experiencia consolando corazones rotos. «Creo que alguien viene a verte». Isabela levantó la vista y por un momento Rodrigo pudo ver en sus ojos el destello de la joven que había amado, antes de que el muro de protección volviera a alzarse. Ella se puso de pie lentamente, sosteniendo a uno de los niños, mientras los otros 2 se aferraban a sus piernas como pequeños guardianes. «Rodrigo».
Su voz era apenas un susurro que luchaba contra el sonido de la lluvia. No había sorpresa en su tono, como si hubiera sabido que este momento llegaría eventualmente, como si hubiera estado esperándolo durante todos estos años. Isabela. Él se detuvo a 2 metros de distancia, respetando un espacio invisible pero infranqueable que ella había creado a su alrededor. Yo no sabía... ¿No sabías qué? Preguntó ella con una calma que era más perturbadora que cualquier grito de rabia. ¿No sabías que estaba aquí? ¿No sabías que ellos existían? ¿O no sabías que algún día tendrías que enfrentarte a las consecuencias de tus decisiones? Los niños, asustados por la presencia del extraño, se habían puesto a llorar simultáneamente. El sonido de sus llantos se mezcló con la lluvia creando una sinfonía de abandono que atravesó el corazón de Rodrigo como una flecha. Uno de ellos, el que Isabela sostenía, extendió sus pequeños brazos hacia su padre con la inocencia natural de quien aún no conoce el significado del rechazo. «Son míos», no era una pregunta. La marca de nacimiento lo había confirmado, pero más allá de eso, había algo en la forma en que lo miraban, como si reconocieran una conexión que trascendía la lógica. «Son tuyos», confirmó Isabela, sin emoción aparente. «Sebastián, Mateo y Diego, trigémeos, nacieron 7 meses después de que te fueras». Los nombres resonaron en su mente como campanas de iglesia anunciando una tragedia. Había perdido todo. El primer paso, la primera palabra, las primeras sonrisas. Había perdido 2 años de la vida de sus hijos por cobardía y orgullo. Esperanza González, que había estado observando la escena con el corazón encogido, decidió intervenir. «¿Por qué no entran? Van a pescarse una pulmonía todos bajo esta lluvia, y los niños ya han pasado suficiente frío por una noche». La panadería olía a canela y masa recién horneada. Las paredes estaban decoradas con fotografías en sepia de la Guadalajara de antaño, cuando las calles empedradas y los tranvías eran el único medio de transporte. En una esquina, una radio antigua tocaba boleros suavemente, creando una atmósfera de nostalgia que envolvía el lugar como una manta cálida. Isabela se sentó en una de las mesas de madera gastada, acomodando a los niños en su regazo, mientras Esperanza les traía leche tibia y pan dulce. Rodrigo se quedó de pie, sintiéndose como un intruso en esta escena de intimidad doméstica que debería haber sido suya desde el principio. «¿Por qué aquí?», preguntó finalmente. «¿Por qué en la calle?». Isabela levantó la vista, y por primera vez desde que había llegado, él pudo ver una grieta en su armadura emocional. «Perdí el trabajo cuando descubrieron que estaba embarazada de trigémeos. El apartamento, no pude pagar la renta, mi familia...». Se detuvo, como si las palabras fueran demasiado dolorosas para pronunciar. «Tu familia no te ayudó», completó él, conociendo la respuesta. «Mi padre murió hace 3 años. Mi madre se volvió a casar y su nuevo esposo no quería complicaciones». La voz de Isabela se quebró ligeramente al mencionar esto, revelando una herida que aún sangraba. Rodrigo se sentó lentamente en la silla frente a ella, cuidándose de no hacer movimientos bruscos que pudieran asustar más a los niños. Uno de ellos, Diego, había dejado de llorar y lo observaba con curiosidad, como si tratara de descifrar quién era este hombre que había alterado la tranquilidad de su pequeño mundo. «Isabela, yo no sabía. Si hubieras sabido, ¿qué habrías hecho?», lo interrumpió ella. «¿Habrías regresado por obligación? ¿Por lástima? Porque esa carta que me enviaste diciendo que no querías volver a verme fue bastante clara». Rodrigo sintió como si le hubieran dado una bofetada. «¿Qué carta?». La confusión en la voz de Isabela fue genuina. «La carta donde decías que habías reflexionado y que era mejor que siguiera con mi vida sin ti»,
que no te buscare, que habías tomado una decisión y que no la cambiarías. Isabela, yo nunca envié esa carta. Los ojos de ella se llenaron de una mezcla de dolor y algo que podría haber sido esperanza. Rodrigo, por favor, no. Nunca envié esa carta, repitió él con firmeza, y hay muchas otras cosas que aparentemente sucedieron que tampoco hice. En la distancia, el sonido de la lluvia comenzó a ceder, como si la ciudad misma hubiera decidido que ya era hora de que comenzara la sanación. Los días siguientes transcurrieron como en una neblina surreal, donde la realidad y los recuerdos se entremezclaban de forma casi insoportable. Rodrigo había reservado una suite en el Hotel Presidente Intercontinental, pero pasaba la mayor parte del tiempo en la Vanadería de Esperanza González, observando desde la distancia a Isabela y a sus hijos, tratando de encontrar el valor para acercarse sin invadir el frágil equilibrio que ella había construido para sobrevivir. Carmen había llegado desde Nueva York con una maleta llena de documentos que Rodrigo había estado evitando durante años. Las cartas de Isabela, escritas en papel perfumado con lavanda, estaban ordenadas cronológicamente y atadas con una cinta azul que su secretaria había conservado tal como las había encontrado en el escritorio de Esperanza Mendoza después de su funeral. La primera carta estaba fechada una semana después de su partida. La letra de Isabela, siempre elegante y cuidadosa, temblaba ligeramente en algunas palabras, como si hubiera estado llorando mientras escribía. Mi querido Rodrigo, sé que estás dolido y confundido, pero necesito que sepas que lo que te dijeron sobre mí no es verdad. No hubo otro hombre, nunca lo hubo ni lo habrá. Eres el único que ha tocado mi corazón de esta manera. Estoy esperando un hijo tuyo, nuestro hijo. Por favor, regresa para que podamos hablar. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Rodrigo tuvo que detener la lectura varias veces. Cada palabra era como una puñalada que atravesaba 8 años de justificaciones y mentiras que se había contado a sí mismo para poder dormir por las noches. Las cartas siguientes documentaban el progreso del embarazo, la alegría cuando descubrió que serían trigémeos, el miedo cuando los médicos le dijeron que era un embarazo de alto riesgo. La carta que más lo destrozó estaba fechada el día del nacimiento. Rodrigo, hoy nacieron nuestros hijos. Sebastián llegó primero, llorando como si supiera que su padre no estaba aquí para recibirlo. Mateo nació en silencio, pero abrió los ojos inmediatamente, como buscándote. Diego es el más pequeño, pero tiene tu misma determinación. Se aferró a mi dedo con una fuerza que me recordó a ti. Los 3 tienen tu marca de nacimiento, esa media luna que tanto me gustaba besar cuando dormías. Son hermosos, Rodrigo, son perfectos y están esperando conocer a su papá. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente cayeron sobre el papel amarillento. Carmen, que había estado observándolo desde la otra esquina de la habitación del hotel, se acercó y puso una mano maternal sobre su hombro. Señor Mendoza, dijo suavemente, hay algo más que debe saber. Sobre esa carta que Isabela mencionó, la que supuestamente usted le envió. Rodrigo levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. ¿Qué pasa con esa carta? Carmen sacó de su bolso una fotocopia. Encontré esto entre los papeles de su madre. Es un borrador de la carta que Isabela recibió. Está escrita a máquina, en el papel membretado de su familia y firmada con su nombre. Pero la firma... Rodrigo examinó el documento. La firma era una imitación tosca de la suya, claramente falsificada. Su madre había llegado al extremo de contratar a alguien para que copiara su letra, asegurándose de que Isabela nunca intentara buscarlo. Hay más, continuó Carmen. Investigué cómo me pidió. Isabela trabajaba como maestra de literatura en una escuela secundaria,
hasta que el embarazo múltiple la obligó a tomar licencia médica. Cuando intentó regresar después del nacimiento, la directora le dijo que su posición había sido ocupada. Desde entonces, ha estado sobreviviendo con trabajos de costura que hace en casa. La imagen de Isabela cosiendo a altas horas de la noche mientras sus hijos dormían, luchando por mantenerlos alimentados y vestidos, fue como un golpe al estómago. Rodrigo se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la ciudad. Las luces de Guadalajara parpadeaban como estrellas terrestres, pero todo lo que podía ver era la expresión de resignación en el rostro de la mujer que había amado y abandonado. Carmen, quiero que pongas a mi disposición todo lo que sea necesario para ayudarla, discreta pero efectivamente, y quiero que contactes al mejor abogado de familia de la ciudad. Necesito conocer mis opciones legales respecto a los niños. Señor, ¿puedo sugerir algo? Rodrigo se volvió hacia ella. Carmen tenía esa expresión que ponía cuando estaba a punto de decir algo que él necesitaba escuchar, pero que no quería oír. Tal vez, antes de involucrar abogados, debería intentar hablar honestamente con Isabela, mostrarle estas cartas, explicarle lo que realmente pasó. Ella tiene derecho a saber la verdad y usted necesita que ella entienda que su abandono no fue voluntario. Era cierto, por supuesto, pero la idea de enfrentarse a Isabela con la evidencia de cómo su familia la había destruido, de admitir que había sido tan fácil de manipular, lo aterrorizaba más que cualquier negociación empresarial que hubiera enfrentado. Al día siguiente, Rodrigo regresó a la panadería. Isabela estaba sentada en la misma mesa de siempre, pero esta vez tenía una máquina de coser portátil frente a ella. Sus manos trabajaban con una destreza hipnótica, creando delicados bordados en lo que parecía ser un vestido de niña. Los trigémeos jugaban en el suelo con juguetes improvisados hechos de cartón y papel. ¿Puedo sentarme?, preguntó él, sosteniendo la carpeta con las cartas. Isabela asintió sin levantar la vista de su trabajo. Esperanza me dijo que has estado viniendo todos los días. Los niños ya se están acostumbrando a verte. Era verdad. Diego ya no lloraba cuando lo veía y Mateo incluso le había sonreído el día anterior. Sebastián seguía siendo el más cauteloso, observándolo con una seriedad que era inquietante en un niño tan pequeño. Isabela, necesito mostrarte algo. Algo que va a cambiar todo lo que crees que sabes sobre por qué me fui. Ella finalmente levantó la vista y él pudo ver una mezcla de curiosidad y temor en sus ojos oscuros. ¿De qué hablas? Rodrigo puso la carpeta sobre la mesa junto a la tela que ella estaba cosiendo. De las cartas que me escribiste, las cartas que nunca recibí porque mi madre las interceptó, y de la carta que tú recibiste, la que yo nunca escribí. Las manos de Isabela se detuvieron completamente. Su rostro palideció mientras procesaba las implicaciones de lo que él acababa de decir. Rodrigo, ¿qué estás diciendo exactamente? El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso propio. Isabela miraba fijamente la carpeta como si fuera una bomba a punto de explotar, mientras los niños continuaban jugando ajenos al momento que estaba a punto de redefinir la historia de su familia. Estoy diciendo, Rodrigo habló lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado, que fuimos víctimas de una manipulación sistemática diseñada para separarnos. Mi madre hizo cosas terribles para asegurarse de que nunca estuviéramos juntos. Isabela dejó caer la aguja que tenía en la mano. El pequeño objeto de metal cayó sobre la mesa de madera, produciendo un sonido metálico que pareció romper el hechizo de incredulidad que la envolvía. «Muéstrame», susurró. Rodrigo abrió la carpeta con manos temblorosas. La primera carta que le mostró fue la que ella había escrito anunciando el embarazo.
Isabela la tomó con dedos que temblaban tanto como los de él, y sus ojos se llenaron de lágrimas al reconocer su propia letra. «Escribí esto cuando aún tenía esperanza», murmuró. «Cuando aún creía que todo había sido un malentendido terrible y que regresarías. Nunca la recibí, ni esta ni ninguna de las otras 23 cartas que me enviaste durante los primeros 2 años». Isabela levantó la vista bruscamente. «¿23? ¿Las conservaste todas?» «Mi secretaria las conservó. Esperanza las había guardado en una caja fuerte, y cuando murió, Carmen las encontró entre sus pertenencias. Ella sabía que algún día las necesitaría». Una tras otra, Isabela revisó las cartas que había escrito con tanto amor y desesperación. Cartas donde le contaba sobre las patadas de los bebés, sobre los nombres que había elegido para ellos, sobre las noches que pasaba despierta imaginando el momento en que él las leería y regresaría corriendo a casa. «Esta es mi letra», dijo finalmente, su voz quebrada. «Estas son mis palabras, pero tú nunca las viste. Nunca. Y hay más». Rodrigo le mostró la fotocopia de la carta falsificada, la que había hecho que Isabela dejara de escribir y se resignara a criar sola a sus hijos. Ella la leyó 2 veces antes de que la realidad de lo que estaba viendo la golpeara completamente. «Esta firma no es tuya», dijo, tocando el papel como si quemara. «No. Alguien la falsificó. Alguien que quería asegurarse de que creyeras que yo te había rechazado definitivamente». Isabela se puso de pie tan bruscamente que la silla se volcó hacia atrás. Sebastián, asustado por el ruido, comenzó a llorar, y ella automáticamente se dirigió hacia él, cargándolo y meciendo mientras procesaba la magnitud de lo que acababa de descubrir. «Todo este tiempo», murmuró, «todo este tiempo pensé que me habías olvidado, que habías decidido que no valía la pena luchar por nosotros. Nunca te olvidé, ni un solo día en estos 8 años». Isabela se volvió hacia él, con Sebastián todavía en brazos y los otros 2 niños aferrados a sus piernas. «¿Por qué? ¿Por qué tu madre hizo esto? ¿Qué ganaba separándonos?». La pregunta que Rodrigo había estado temiendo, porque la respuesta revelaba no solo la crueldad de su madre, sino también su propia cobardía y los prejuicios de clase que había sido demasiado joven e ingenuo para reconocer en ese momento. «Mi madre creía que no eras apropiada para la familia. Venías de una familia trabajadora, no tenías dinero ni conexiones sociales. Ella había planeado que me casara con Alejandra Salinas, la hija del socio comercial de mi padre. Un matrimonio que consolidaría negocios y mantendría la fortuna familiar en el círculo correcto». Isabela rió con amargura. Por supuesto, la pobre maestra de literatura no era digna del heredero Mendoza. «Eso no es lo que yo pensaba», protestó Rodrigo. «Yo te amaba, quería casarme contigo, pero no lo suficiente como para luchar cuando te presentaron evidencia de mi supuesta infidelidad». El golpe fue certero y merecido. Rodrigo bajó la cabeza, incapaz de negar la verdad de esa acusación. «Tienes razón, fui un cobarde. Dejé que mis propias inseguridades me cegaran. Siempre había tenido miedo de que alguien como tú, tan inteligente, tan llena de vida, se diera cuenta de que podía encontrar a alguien mejor». Esperanza González había estado escuchando desde la cocina y decidió que era momento de intervenir. Se acercó con una bandeja de café y pan dulce, colocándola sobre la mesa con la autoridad de alguien acostumbrada a mediar en crisis familiares. «Niños», dijo con voz firme pero amable, «ya es hora de que dejen de castigarse por las mentiras de los muertos y empiecen a pensar en el futuro de los vivos». Isabela y Rodrigo la miraron sorprendidos por la directez de su intervención. «Esperanza tiene razón», admitió Isabela. Después de un momento, «los errores del pasado no pueden deshacerse, pero estos niños
Miró a los trigémeos que habían dejado de jugar y los observaban con la sabiduría intuitiva de los muy pequeños. Estos niños necesitan un padre. ¿Estás diciendo que? Estoy diciendo que necesitamos hablar, realmente hablar, sobre lo que pasó, sobre lo que queremos que pase ahora, y sobre cómo vamos a proteger a nuestros hijos de más dolor. Rodrigo sintió algo que no había experimentado en años: esperanza genuina. No sería fácil reconstruir la confianza que se había perdido, pero al menos ahora sabían la verdad. Y la verdad, por dolorosa que fuera, era un terreno sólido sobre el cual podían intentar construir algo nuevo. ¿Dónde quieres que hablemos? Isabela miró a los niños, luego a Esperanza, quien asintió como dándole permiso para lo que estaba a punto de proponer. Hay un lugar, la casa que compraste en la calle Libertad. ¿Todavía la tienes? La pregunta lo tomó por sorpresa. Sí, la conservé. Bueno, mi abogado la conservó sin que yo lo supiera. ¿Cómo sabes de esa casa? Solía caminar por allí cuando estaba embarazada, admitió Isabela con una sonrisa triste. Veía cómo crecía el jardín, sin cuidado, y me imaginaba cómo habría sido vivir allí contigo, con nuestros hijos. Entonces, vayamos a casa, dijo Rodrigo, y por primera vez en 8 años, la palabra casa volvió a tener significado. La casa en la calle Libertad había sido el sueño hecho realidad de un joven enamorado que creía que el amor podía conquistar cualquier obstáculo. Rodrigo había pasado meses diseñando cada detalle, desde la cocina con ventanas que daban al jardín trasero, hasta la biblioteca con estanterías de piso a techo, donde Isabela podría guardar sus libros de literatura clásica y contemporánea. Ahora, 8 años después, la propiedad parecía un monumento al tiempo perdido. La hiedra había cubierto completamente la fachada de estilo colonial, creando una cortina verde que ocultaba las ventanas como párpados cerrados de una casa que había estado durmiendo. El jardín, que una vez fue cuidadosamente diseñado, se había transformado en una selva en miniatura, donde las rosas mexicanas crecían salvajes entre jacarandás que habían alcanzado alturas imposibles. Carlos Vega, el abogado de la familia, los esperaba en la entrada principal, con un manojo de llaves oxidadas y una expresión de satisfacción mal disimulada. Era un hombre de 60 años con bigote gris, y la paciencia infinita de quien había dedicado su vida a limpiar los desastres emocionales de familias adineradas. Don Rodrigo saludó con una sonrisa genuina. Me da mucho gusto ver que finalmente decidió reclamar esta propiedad. Nunca perdí la esperanza de que este día llegaría. Isabela bajó del automóvil cargando a Mateo, mientras Sebastián y Diego se aferraban a su vestido floreado que había cosido con retazos de diferentes telas. Los niños miraban la casa con la curiosidad natural de los exploradores, ajenos al peso emocional del momento que se desarrollaba a su alrededor. Licenciado Vega, Rodrigo hizo las presentaciones formales, aunque sabía que era innecesario. Ella es Isabela Herrera, y estos son mis hijos, Sebastián, Mateo y Diego. La sonrisa del abogado se hizo aún más amplia. Señora Herrera, es un honor conocerla finalmente. Don Rodrigo me habló mucho de usted en aquellos días. Esta casa fue diseñada pensando en su felicidad. Isabela enrojeció ligeramente, pero extendió su mano libre para estrechar la del abogado. Gracias, licenciado, y gracias por conservar este lugar cuando él no pudo hacerlo. Ah, pero él sí lo hizo. Carlos le guiñó un ojo conspirador. Solo que no se dio cuenta en ese momento. Algunos hombres necesitan tiempo para entender lo que realmente importa. Rodrigo tomó las llaves con manos que temblaban ligeramente. La cerradura protestó después de años de no uso, pero finalmente se dio con un clic que sonó como una puerta abriéndose no solo a una casa, sino a una vida que había quedado suspendida en el tiempo.
El interior era una cápsula del tiempo perfectamente preservada. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas que Carlos había colocado cuidadosamente, creando formas fantasmales que parecían guardianes de memorias no vividas. Pero incluso bajo las cubiertas, Isabela podía reconocer cada pieza: el sofá de cuero color miel que habían elegido juntos, la mesa de comedor de madera maciza donde había imaginado desayunos familiares, los cuadros de artistas locales que Rodrigo había comprado porque sabía que a ella le gustaba apoyar el arte tapatío. «Es exactamente como lo recordaba», murmuró Isabela, su voz llena de una mezcla de asombro y melancolía. Los niños, liberados de las restricciones del espacio pequeño donde habían estado viviendo, inmediatamente se pusieron a explorar. Sus risas llenaron la casa con un sonido que había estado ausente durante demasiado tiempo, como música regresando a un teatro abandonado. «¿Recuerdas el día y qué elegimos estos azulejos?», preguntó Rodrigo, señalando hacia la cocina donde los azulejos de Talavera creaban un mosaico de colores que parecía un jardín permanente en las paredes. «Dijiste que querías que cada mañana sintiera como despertar en primavera», respondió Isabela con una sonrisa que era parte alegría y parte dolor. «Y yo dije que eso era la cosa más romántica que alguien me había dicho jamás». Carlos carraspeó discretamente. «Si me permiten, hay algunos documentos que necesitamos revisar. El mantenimiento de la propiedad, los impuestos, algunos arreglos menores que se han hecho a lo largo de los años». Mientras el abogado extendía los papeles sobre la mesa del comedor, Isabela caminó hacia las ventanas que daban al jardín trasero. El espacio que una vez había sido un prado cuidadosamente diseñado, ahora era un paraíso salvaje donde las flores crecían sin orden aparente, pero con una belleza natural que quitaba el aliento. «Mira eso», llamó la atención de Rodrigo hacia una esquina del jardín, donde un columpio que él había instalado años atrás colgaba de un roble centenario. Las cuerdas estaban descoloridas por el sol y la lluvia, pero la estructura permanecía sólida. «Lo construí pensando en nuestros hijos», admitió Rodrigo, uniéndose a ella junto a la ventana, «incluso antes de que supiéramos que los tendríamos». Isabela sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Ellos nunca han tenido un columpio propio». Como si hubieran escuchado la conversación, los trigémeos aparecieron en el jardín después de haber encontrado una puerta trasera. Diego había llegado primero al columpio e intentaba subirse, mientras Sebastián y Mateo lo observaban con la seriedad de ingenieros evaluando la seguridad de la estructura. «¿Crees que es seguro?», preguntó Isabela. «Construí esas cuerdas para durar una eternidad», respondió Rodrigo, «como todo lo demás en esta casa». La frase quedó flotando entre ellos, cargada de significados que ninguno de los dos se atrevía a verbalizar todavía. Carlos, que había terminado de organizar los documentos, se acercó con la sabiduría de alguien que había presenciado muchas reconciliaciones. «Don Rodrigo, la casa está completamente pagada y en excelentes condiciones. Solo necesitaríamos hacer algunos arreglos menores, revisión de la plomería, actualización del sistema eléctrico y definitivamente necesita una limpieza profunda, pero es perfectamente habitable». Isabela se volvió hacia Rodrigo. «¿Estás sugiriendo que...?» «Estoy sugiriendo que esta casa fue construida para una familia», respondió él cuidadosamente. «Y ahora tenemos una familia que necesita un hogar». El momento fue interrumpido por un grito de alegría desde el jardín. Diego había logrado hacer funcionar el columpio y se balanceaba con las piernas estiradas hacia el cielo, su risa contagiosa atrayendo a sus hermanos que corrieron para tomar turnos. «Mira qué felices se ven», observó Carlos. «Los niños siempre saben cuándo un lugar es correcto para ellos».
Isabela observó a sus hijos con el corazón dividido entre la esperanza y el miedo. Este lugar representaba todo lo que había perdido, pero también todo lo que podría recuperar. Sin embargo, había heridas que necesitaban más que una casa hermosa para sanar. Rodrigo, esto es hermoso y agradezco el gesto, pero mudarnos aquí no va a borrar 8 años de dolor. No va a hacer que instantáneamente confiemos el uno en el otro otra vez. Lo sé, respondió él con una humildad que ella no recordaba haber visto en él antes. No estoy tratando de comprar tu perdón o el de ellos. Solo estoy ofreciendo un lugar seguro donde podamos intentar conocernos otra vez. Donde los niños puedan tener estabilidad mientras nosotros descubrimos si podemos construir algo nuevo sobre los escombros de lo que perdimos. Isabela miró hacia el jardín, donde sus 3 hijos habían descubierto una fuente antigua y chapoteaban en el agua clara que brotaba de ella. Por primera vez en años, parecían niños verdaderamente felices y libres. La decisión de mudarse a la casa de la calle Libertad no fue inmediata ni fácil. Isabela pasó 3 noches en la panadería de Esperanza, sopesando los pros y los contras mientras observaba a sus hijos dormir en el pequeño cuarto trasero que la anciana había habilitado para ellos. La tercera noche, cuando Sebastián despertó tosiendo por la humedad del lugar, supo que ya no podía permitirse el lujo de dejar que su orgullo pusiera en riesgo la salud de sus hijos. Rodrigo había respetado su espacio durante esos días, apareciendo cada mañana en la panadería con regalos cuidadosamente elegidos, libros de cuentos para los niños, pan dulce recién horneado y flores del jardín de la casa que cortaba él mismo. Nunca presionaba, nunca exigía una respuesta. Simplemente se sentaba en su mesa habitual, trabajaba en su laptop, respondiendo correos de Nueva York, y esperaba a que los niños se acostumbraran a su presencia. Diego había sido el primero en acercarse, el niño más aventurero. De los 3, había gateado hasta la mesa de Rodrigo el segundo día, atraído por el brillo de la pantalla de la computadora. Cuando Rodrigo le mostró videos de caricaturas, Diego había soltado una carcajada que derritió cualquier barrera que pudiera quedar en el corazón de su padre. Mateo había sido más cauteloso, pero su curiosidad natural lo traicionó cuando vio que Rodrigo llevaba un libro de cuentos ilustrados. Se acercó lentamente, como un gatito, evaluando si puede confiar en una mano extendida, hasta que finalmente se permitió escuchar la historia de El Principito, contada con una voz que, sin que él lo supiera, había heredado. Sebastián seguía siendo el más reservado. Era el que más se parecía físicamente a Isabela, con sus ojos profundos y su tendencia a observar todo antes de actuar. Parecía entender, con la intuición misteriosa de los niños, que este hombre representaba un cambio fundamental en sus vidas y no estaba seguro de si quería ese cambio. El cuarto día, cuando Isabela finalmente aceptó la propuesta, Rodrigo organizó la mudanza con la eficiencia de un general planificando una operación militar. Contrató a una empresa de limpieza profesional que transformó la casa en cuestión de horas, quitó las sábanas que cubrían los muebles como fantasmas del pasado y llenó la despensa con todo lo necesario para una familia con niños pequeños. Carmen había volado desde Nueva York con maletas llenas de juguetes educativos, ropa para los trigémeos en todas las tallas imaginables y una paciencia infinita para lidiar con los berrinches inevitables que acompañan cualquier transición importante en la vida de un niño de 2 años. «Señor Mendoza», le había dicho Carmen mientras observaba a los niños explorar su nueva habitación, «estos pequeños necesitan rutina y estabilidad más que objetos costosos. Los niños que han pasado por inestabilidad emocional requieren tiempo para confiar». Era un consejo sabio que Rodrigo tomó en serio. En lugar de bombardear a los niños con regalos extravagantes,
se enfocó en crear rutinas simples pero consistentes. Cada mañana preparaba el desayuno mientras Isabela se duchaba. Cada tarde los llevaba al jardín para que jugaran en el columpio. Y cada noche se sentaba en el piso de su habitación a leerles cuentos hasta que se dormían. Isabela observaba estas interacciones desde la distancia, evaluando cada gesto, cada palabra, buscando señales de que este cambio en Rodrigo fuera genuino y no simplemente el comportamiento temporal de un hombre movido por la culpa. Lo que veía la tranquilizaba gradualmente. Paciencia cuando Diego derramaba jugo en la alfombra persa, creatividad cuando inventaba juegos para entretener a Mateo durante las tardes lluviosas, y una ternura infinita cuando Sebastián finalmente le permitió ayudarlo a construir torres con bloques de madera. Pero las noches eran diferentes. Cuando los niños dormían y la casa se sumía en el silencio, la tensión entre Isabela y Rodrigo se volvía palpable. Eran como dos extraños que compartían un espacio íntimo, conociendo cada rincón del alma del otro, pero sin saber cómo acceder a esa familiaridad perdida. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntaba él cada noche mientras ella terminaba de coser en la sala. «Bien», respondía ella, sin levantar la vista de su trabajo. «Los niños se están adaptando mejor de lo que esperaba. Es una casa grande para ellos. Pueden correr, explorar, hacer ruido sin molestar a nadie. Sí, es lo que siempre quise para ellos». Y ahí terminaba la conversación, dejando un vacío lleno de todas las palabras que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar todavía. La primera crisis llegó en la segunda semana. Sebastián desarrolló una fiebre alta durante la madrugada, y cuando Isabela entró en pánico tratando de decidir si llevarlo al hospital, Rodrigo demostró una calma y una competencia que ella no esperaba. Llamó a su médico personal, quien llegó a la casa en menos de una hora, y se quedó despierto toda la noche aplicando compresas frías y monitoreando la temperatura del niño. «¿Cómo sabías qué hacer?», le preguntó Isabela cuando la fiebre finalmente bajó al amanecer. «Leí libros», admitió Rodrigo con una sonrisa cansada. «Muchos libros sobre cómo cuidar niños pequeños. Pensé que si iba a ser padre, debería saber cómo serlo». Era la primera vez que usaba la palabra padre para describirse a sí mismo, y el impacto de escucharlo pronunciar esa palabra hizo que algo se moviera en el pecho de Isabela, como una puerta oxidada que finalmente comenzaba a abrirse. «Rodrigo», dijo suavemente, «¿puedo preguntarte algo?». «Lo que quieras». «¿Por qué ahora? ¿Por qué decidiste regresar a México justo cuando lo hiciste?». Él se quedó en silencio por un largo momento, observando a Sebastián dormir pacíficamente entre ellos. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Porque soñaba contigo todas las noches, porque construí un imperio tratando de llenar un vacío que solo tú podías llenar. Porque cada éxito se sentía vacío sin alguien con quien compartirlo. Y porque algo en mi interior me decía que si no regresaba ahora, perdería para siempre la oportunidad de ser feliz». Isabela sintió que sus propias barreras comenzaban a resquebrajarse. Por primera vez en 8 años, vio al hombre del que se había enamorado, no al fantasma creado por años de resentimiento y dolor. «Los niños te aman», admitió finalmente. «Y eso me aterra». «¿Por qué te aterra?». «Porque si esto no funciona, si decides irte otra vez, no seré solo, yo la que se quede con el corazón roto. Serán ellos también». Rodrigo extendió su mano lentamente, dándole tiempo para retirarse si quería. Cuando ella no lo hizo, tocó suavemente sus dedos con los suyos. «Isabela, no puedo prometerte que esto será fácil. No puedo prometerte que no cometeré errores, pero puedo prometerte que nunca, nunca los abandonaré otra vez. A ninguno de ustedes».
La tranquilidad doméstica que había comenzado a establecerse en la casa de la calle Libertad se vio brutalmente interrumpida una mañana de martes cuando sonó el timbre con una insistencia que presagiaba problemas. Isabela estaba en la cocina preparando el desayuno de los niños cuando Rodrigo abrió la puerta para encontrarse cara a cara con una mujer elegantemente vestida de aproximadamente 50 años, acompañada por un hombre en traje formal que llevaba un maletín de cuero. ¿Rodrigo Mendoza?, preguntó la mujer con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Soy Leticia Herrera, hermana de Isabela, y él es mi abogado, licenciado Ramírez. El apellido golpeó a Rodrigo como un puñetazo. Isabela nunca había mencionado a esta hermana, y la ausencia de cualquier referencia familiar durante los años difíciles ahora cobraba un significado siniestro. Leticia. La voz de Isabela desde la cocina era apenas un susurro ahogado. Apareció en la entrada, secándose las manos con un delantal, su rostro pálido como la porcelana. ¿Qué haces aquí? Vengo a conocer a mis sobrinos, respondió Leticia con una dulzura que sonaba ensayada, y a discutir el futuro de estos niños, ahora que sabemos quién es su padre y sus posibilidades económicas. Los trigemios, atraídos por las voces desconocidas, aparecieron en la sala aferrados a las piernas de Isabela. Leticia los miró como un tasador evaluando mercancía valiosa, lo que inmediatamente puso a Rodrigo en alerta máxima. «Señora Herrera», intervino el abogado, «hemos venido porque tenemos entendido que los menores han estado viviendo en condiciones de indigencia y ahora que hemos localizado al padre, consideramos necesario evaluar la situación para determinar qué arreglo de custodia sería más beneficioso para su bienestar». ¿Arreglo de custodia? Rodrigo sintió que la sangre le hervía. ¿De qué están hablando exactamente? Leticia se dirigió directamente a Isabela, ignorando completamente a Rodrigo. «Hermana, sé que has hecho lo mejor que has podido en circunstancias difíciles, pero estos niños necesitan estabilidad. Mi esposo y yo hemos estado casados 15 años. Tenemos una casa espaciosa en Zapopan, ingresos estables y podríamos proporcionarles una educación adecuada». ¿Dónde estaban cuando Isabela durmió en la calle? La voz de Rodrigo era peligrosamente baja. ¿Dónde estaban cuando necesitaba ayuda para alimentar a sus hijos? Las circunstancias familiares eran complicadas en ese momento, respondió Leticia sin inmutarse. Pero ahora que sabemos que el padre es una persona de recursos, consideramos que es nuestro deber familiar asegurarnos de que estos niños reciban el cuidado que merecen. Isabela finalmente encontró su voz. «Leticia, no has mostrado el más mínimo interés en nosotros durante 3 años. ¿Por qué ahora?» «Porque ahora hay dinero involucrado». La honestidad brutal de Rodrigo cortó el aire como un cuchillo. «¿Verdad, señora Herrera? Ahora que saben que soy el padre, ven una oportunidad». El licenciado Ramírez carraspeó incómodamente. «Señor Mendoza, entiendo que esto pueda parecer inoportuno, pero el bienestar de los menores debe ser nuestra prioridad. La señora Herrera y su esposo están preparados para ofrecer un hogar estable, mientras usted e Isabela resuelven sus diferencias personales». «No hay diferencias que resolver». Isabela habló con una firmeza que sorprendió a todos. «Estos son mis hijos y este es su padre. No necesitamos que nadie más tome decisiones por nosotros». Sebastián, sintiendo la tensión en el ambiente, comenzó a llorar. Inmediatamente, Diego y Mateo lo siguieron, creando un coro de angustia que reflejaba perfectamente el caos emocional que se había desatado en la sala. «Miren cómo se alteran», señaló Leticia con satisfacción maliciosa. «Los niños sienten la inestabilidad emocional de los adultos. En un ambiente más estructurado». «Suficiente».
Rodrigo se puso de pie, con la autoridad de un hombre acostumbrado a tomar control de situaciones difíciles. Esta conversación ha terminado. Les agradezco que se retiren de mi propiedad inmediatamente. Su propiedad, quizás, sonrió Leticia. Pero estos niños son familia nuestra. Y el licenciado Ramírez ha investigado la situación legal. Una madre soltera sin recursos estables, un padre que los abandonó durante 2 años. Un juez podría considerar que la custodia temporal con parientes responsables sería lo más apropiado. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Isabela había palidecido completamente y Rodrigo sintió una rabia tan pura que tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no perder el control. Carmen llamó hacia la escalera donde sabía que su secretaria estaba trabajando. Cuando ella apareció, le habló con la calma mortal que usaba para negociaciones cruciales. Necesito que llames inmediatamente a Ricardo Solís. Dile que tengo una emergencia legal que requiere su atención inmediata. Ricardo Solís era conocido en Guadalajara como el mejor abogado de familia del Estado, un hombre que había ganado casos imposibles y que tenía la reputación de no aceptar derrotas. ¿Quién es Ricardo Solís?, preguntó el licenciado Ramírez con nerviosismo evidente. Alguien que come abogados mediocres en el desayuno, respondió Rodrigo sin apartar la mirada de Leticia. Y ahora, como les dije, es hora de que se retiren. Leticia no se movió. Isabela, piénsalo. Estos niños merecen tener una familia estable. Nosotros podemos dársela. Ellos tienen una familia. Isabela había encontrado su fuerza y su voz temblaba no de miedo, sino de indignación. Tienen un padre que los está conociendo y una madre que ha dado todo por ellos. No necesitamos tu ayuda, Leticia. Nunca la necesitamos. ¿Estás segura? La máscara de dulzura finalmente se cayó del rostro de Leticia. Porque esto no va a terminar aquí. Un juez va a querer ver estabilidad, no un experimento romántico fallido. Entonces, será mejor que se preparen para una batalla, intervino Carmen desde la escalera. Porque el señor Solís acaba de confirmar que estará aquí en 1 hora y cuando termine con ustedes, van a desear nunca haber escuchado los nombres de estos niños. Después de que Leticia y su abogado se marcharon con amenazas veladas, Isabela se derrumbó en el sofá, sosteniendo a los 3 niños que habían dejado de llorar, pero seguían aferrados a ella como koalas asustados. «No pueden quitármelos», murmuró una y otra vez. «No después de todo lo que hemos pasado». Rodrigo se sentó a su lado y por primera vez desde que habían comenzado a vivir juntos, la rodeó con sus brazos sin pedir permiso. «No van a quitártelos, te lo prometo». «¿Cómo puedes estar tan seguro?» «Porque ahora somos un frente unido», respondió él mirándola a los ojos. «Y porque voy a luchar por esta familia con todo lo que tengo». Isabela se permitió recargarse contra él por primera vez en 8 años, sintiendo la solidez de su presencia y la sinceridad de su promesa. Los niños, sintiendo que la tormenta había pasado, gradualmente se relajaron entre los brazos de sus padres. «¿Rodrigo?», susurró Isabela. «¿Sí?» «Gracias por no huir cuando las cosas se complicaron». Él le besó suavemente la frente. «Esta vez no, Isabela. Esta vez me quedo y lucho». Ricardo Solís llegó a la casa como una tormenta benevolente, con su cabello plateado perfectamente peinado y sus ojos grises que no perdían detalle. A los 65 años había visto todos los tipos de manipulación familiar imaginables, y la situación de los Mendoza Herrera no lo sorprendió tanto como lo indignó. «Parientes que aparecen cuando hay dinero de por medio», murmuró mientras revisaba los documentos que el licenciado Ramírez había dejado sobre la mesa. «Es el caso más predecible y despreciable en derecho familiar».
Isabela y Rodrigo se sentaron frente a él como estudiantes ansiosos, esperando un veredicto que determinaría el futuro de sus hijos. Los trigémeos habían sido llevados al jardín por Carmen, quien había demostrado una habilidad natural para distraer niños nerviosos con juegos y canciones. «La buena noticia», comenzó Solís, «es que el caso de la hermana es débil desde el punto de vista legal. Los niños han estado bajo el cuidado exclusivo de su madre biológica, quien nunca fue declarada incapaz ni perdió la patria potestad. El padre biológico ha sido identificado y ha aceptado la paternidad voluntariamente». «¿Cuál es la mala noticia?», preguntó Rodrigo, aunque temía la respuesta. «La mala noticia es que un juez conservador podría verse influenciado por las apariencias. Una madre soltera que vivió en la calle, un padre que estuvo ausente durante 2 años, una pareja que no está legalmente casada, pero convive. Hay elementos que podrían preocupar a ciertos magistrados». Isabela sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Están diciendo que porque no nos hemos casado, podrían quitarme a mis hijos?». «No necesariamente». Solís levantó una mano tranquilizadora. «Estoy hablando de factores que la parte contraria intentará explotar. Nuestra estrategia debe ser adelantarnos a sus argumentos y presentar un caso sólido de estabilidad familiar». Rodrigo se inclinó hacia adelante. «¿Qué necesitamos hacer?». «Primero, documentar la transformación de las circunstancias de vida de los niños. Necesito fotografías del antes y después, testimonios de la dueña de la panadería sobre las condiciones previas, reportes médicos que muestren el mejoramiento en la salud de los niños desde que se mudaron aquí». «Eso es fácil», asintió Isabela. «Esperanza González estará encantada de testificar a nuestro favor». «Segundo, necesito establecer la estabilidad económica del padre. Estados financieros, propiedades, fuentes de ingresos, todo debidamente documentado para demostrar que puede proveer para la familia a largo plazo». «También fácil», confirmó Rodrigo. «Carmen tiene todos esos documentos organizados». «Y tercero», Solís hizo una pausa dramática, «el factor más importante, la unidad familiar. Necesito poder demostrar ante un juez que ustedes dos no son simplemente 2 personas que comparten una casa y unos niños, sino que forman una familia funcional y comprometida». El silencio que siguió fue incómodo. Isabela y Rodrigo se miraron, conscientes de que esa era exactamente la pregunta que habían estado evitando enfrentar. «Licenciado», Isabela habló cuidadosamente, «Rodrigo y yo estamos trabajando en reconstruir nuestra relación, pero sería mentira decir que ya somos una pareja en el sentido tradicional. Entiendo la honestidad y la aprecio, pero deben entender que la parte contraria va a argumentar que los niños están viviendo en una situación inestable emocionalmente. Van a decir que ustedes son prácticamente extraños tratando de fingir ser una familia por conveniencia». Rodrigo sintió una punzada de pánico. «¿Qué está sugiriendo exactamente?». «Estoy sugiriendo que consideren hacer legal lo que ya están construyendo emocionalmente. El matrimonio no solo consolidaría su posición legal, sino que enviaría un mensaje claro de compromiso y estabilidad». Isabela se puso de pie abruptamente. «No voy a casarme por conveniencia legal, no después de todo lo que hemos pasado». «Isabela», Rodrigo se levantó también, «tal vez deberíamos considerar…» «¿Qué? ¿Casarnos porque un abogado dice que nos conviene?». Sus ojos se llenaron de lágrimas de frustración. «Rodrigo, yo soñé con casarme contigo por amor, no por estrategia legal». Solís observó la interacción con la sabiduría de alguien que había visto esta escena repetirse en diferentes variaciones durante décadas. «Permítanme hacerles una pregunta diferente. ¿Se aman ustedes?». La pregunta cayó como una bomba en la habitación. Isabela y Rodrigo se quedaron inmóviles.
mirándose el uno al otro, como si fuera la primera vez que se veían realmente. Comenzó Rodrigo, pero Isabela lo interrumpió. No es tan simple. El amor nunca desapareció, pero la confianza necesita tiempo para reconstruirse. Entiendo, asintió Solís. Entonces permítanme reformular la estrategia. No necesitan casarse inmediatamente, pero sí necesitan demostrar un compromiso serio y medible hacia la unidad familiar. ¿Qué tipo de compromiso?, preguntó Rodrigo. Terapia familiar, por ejemplo. Sesiones documentadas con un psicólogo especializado en reunificación familiar. Actividades conjuntas regulares. Documentación fotográfica de eventos familiares. Testimonios de vecinos y amigos sobre la dinámica familiar positiva. Isabela consideró esto. Eso suena más auténtico. Y más importante, continuó Solís, necesitan prepararse para que investiguen su pasado. Van a tratar de usar la separación original como evidencia de inestabilidad. Necesitamos tener una narrativa clara y coherente sobre lo que pasó y por qué se resolvió. Rodrigo intercambió una mirada con Isabela. Tenemos evidencia de que la separación fue causada por manipulación externa, cartas interceptadas, documentos falsificados. ¡Excelente! Eso nos da una base sólida para explicar el pasado y demostrar que los problemas originales han sido identificados y resueltos. Carmen apareció en la puerta con los 3 niños, que corrieron inmediatamente hacia sus padres. Diego trepó al regazo de Rodrigo, mientras Sebastián y Indo Itu, Mateo, se acurrucaron junto a Isabela en el sofá. Solís sonrió al observar la interacción natural. Esto es exactamente lo que necesitamos capturar y documentar, la conexión genuina entre padres e hijos. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Isabela, acariciando el cabello de Sebastián. La hermana debe presentar una petición formal ante el juzgado familiar. Una vez que lo haga, tendremos aproximadamente 30 días para preparar nuestra respuesta. Pero puedo solicitar medidas precautorias para asegurar que los niños permanezcan con ustedes durante el proceso. ¿Y si perdemos? La pregunta de Isabela era apenas un susurro. Solís se puso de pie y guardó sus documentos con la confianza de un general que nunca había perdido una batalla importante. No vamos a perder, pero necesito que ustedes dos decidan exactamente qué tipo de familia quieren ser, porque al final del día, eso es lo que va a determinar no solo el resultado legal, sino la felicidad de estos niños. Esa noche, después de que los niños se habían dormido y Solís se había marchado con una estrategia clara, Isabela y Rodrigo se sentaron en el jardín bajo las estrellas de Guadalajara. El aroma de las rosas mexicanas llenaba el aire nocturno, creando una atmósfera que invitaba a la honestidad. Isabela, Rodrigo rompió el silencio. Quiero que sepas que no importa lo que decidamos sobre nosotros, voy a luchar por estos niños hasta mi último aliento. Lo sé, respondió ella suavemente, y quiero que sepas que no me arrepiento de haber aceptado vivir aquí. Los niños son más felices de lo que los había visto jamás. ¿Y tú, eres más feliz? Isabela consideró la pregunta durante un largo momento. Estoy llena de esperanza por primera vez en años, y eso me aterra tanto como me emociona. La investigación prometida por Leticia y su abogado comenzó 2 semanas después con la sutileza de un elefante en una cristalería. Vecinos curiosos aparecían regularmente preguntando sobre la situación familiar, mientras fotografías discretas se tomaban desde la calle cuando los niños jugaban en el jardín. Carmen había desarrollado un sistema de vigilancia inversa, documentando cada intento de espionaje con la precisión de un detective privado.
Señor Mendoza, informaba cada mañana, ayer aparecieron 3 personas diferentes preguntando a los vecinos sobre rutinas familiares y estabilidad económica. Isabela descubrió que su antigua escuela había recibido una visita de investigadores sociales preguntando sobre su capacidad como madre y su historial laboral. La directora, una mujer de principios firmes, había defendido a Isabela categóricamente, pero el mensaje era claro. No había aspecto de su vida que no fuera escrutinado. Me siento como un animal en el zoológico, confesó Isabela una tarde mientras plegaba la ropa de los niños. Cada movimiento que hacemos está siendo evaluado y juzgado. Rodrigo levantó la vista de su laptop donde revisaba contratos de Nueva York. Ricardo dice que es normal en casos de custodia disputada. Están tratando de encontrar cualquier grieta en nuestra armadura familiar. ¿Y si encuentran una? La pregunta flotó en el aire como humo tóxico. Ambos sabían que su relación, aunque mejorando día a día, todavía tenía fragilidades. Dormían en habitaciones separadas. Sus conversaciones íntimas se limitaban a los niños, y aunque habían recuperado una amistad cálida, la pasión romántica permanecía cuidadosamente guardada tras muros de precaución. El doctor Alberto Ramírez, el psicólogo familiar recomendado por Ricardo Solís, había comenzado sus sesiones semanales con una metodología que incomodaba a ambos. Las preguntas exploraban no solo su dinámica actual, sino los traumas del pasado que ambos habían tratado de enterrar. ¿Cómo describirían su relación actual?, preguntó durante la tercera sesión, mientras los niños jugaban en 1900 en una esquina con juguetes especializados. Isabela y Rodrigo se miraron como estudiantes enfrentando un examen para el cual no habían estudiado suficiente. «Estamos reconstruyendo», respondió Rodrigo cuidadosamente. «¿Qué significa reconstruyendo para ustedes?» «Significa», Isabela tomó la iniciativa, «que estamos aprendiendo a confiar el uno en el otro otra vez, que estamos descubriendo quiénes somos ahora, 8 años después». ¿Y hay intimidad emocional en esa reconstrucción? La pregunta hizo que ambos se ruborizaran como adolescentes. Sebastián, con la intuición misteriosa de los niños, dejó sus juguetes y caminó hacia sus padres, colocando una mano pequeña en la rodilla de cada uno, como construyendo un puente humano. «Hay momentos», admitió Rodrigo, «momentos cuando estamos con los niños, cuando todo se siente correcto, natural, como si fuéramos la familia que siempre debimos ser. ¿Y momentos cuando no se siente así?», Isabela suspiró. «Momentos cuando recordamos el dolor, cuando la historia no contada se interpone entre nosotros como un fantasma». El doctor Ramírez tomó notas mientras observaba la interacción. Los niños habían dejado completamente sus juguetes y ahora estaban apiñados entre sus padres, como si sintieran que este era un momento que requería su presencia unificadora. ¿Qué necesitarían para que esos momentos difíciles fueran menos frecuentes? Por primera vez en semanas, Isabela y Rodrigo se miraron directamente a los ojos sin apartar la vista. «Tiempo», dijeron simultáneamente, y luego rieron de la sincronización accidental. «Y honestidad», añadió Isabela, «completa y brutal honestidad sobre lo que sentimos ahora, no sobre lo que sentíamos antes». «Y paciencia», continuó Rodrigo, «paciencia para permitir que el amor crezca otra vez sin forzarlo». El doctor Ramírez sonrió. «Esas son bases muy sólidas para la reconstrucción familiar. Mi reporte al juzgado será muy positivo». Esa noche, cuando los niños dormían, Rodrigo encontró a Isabela en el jardín, cosiendo bajo la luz de la luna. Se acercó lentamente y se sentó a su lado en el banco que él mismo había construido años atrás. «Isabela, hay algo que necesito decirte».
Ella levantó la vista, preparándose para cualquier revelación. Te amo. Nunca dejé de amarte, y sé que eso puede asustarte o presionarte, pero necesitaba que lo supieras. La confesión de amor cayó entre ellos como una piedra arrojada a un estanque tranquilo, creando ondas que se expandían hacia todos los rincones de su frágil reconciliación. Isabela dejó de coser y sus manos temblaron ligeramente mientras procesaba las palabras que había estado esperando y temiendo escuchar a partes iguales. Rodrigo comenzó, pero él levantó una mano suavemente. No necesitas responder ahora. Solo necesitaba que lo supieras, porque creo que la honestidad es el único camino hacia adelante. Isabela dejó su costura a un lado y se volvió para mirarlo completamente. Bajo la luz plateada de la luna, Rodrigo parecía vulnerable de una manera que nunca había visto antes, incluso en sus días de juventud, cuando el mundo parecía menos complicado. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, preguntó Isabela finalmente. Que yo también nunca dejé de amarte, incluso cuando te odiaba, incluso cuando maldecía tu nombre cada noche mientras mecía a los niños para que durmieran. Una parte de mi corazón seguía siendo tuya. El silencio que siguió no era incómodo, sino lleno de posibilidades, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración para ver qué dirección tomaría este momento crucial. Pero el amor no fue suficiente la primera vez, continuó Isabela. Y tengo miedo de que no sea suficiente ahora. ¿Por qué no fue suficiente? Isabela se puso de pie y caminó hacia las rosas que crecían salvajes contra el muro del jardín. Sus pétalos parecían negros bajo la luz nocturna, pero el aroma seguía siendo dulce y embriagador. Porque éramos jóvenes e ingenuos, porque creíamos que el amor podía conquistar cualquier obstáculo sin darnos cuenta de que también necesitábamos herramientas, comunicación, confianza, la fortaleza para enfrentar juntos las manipulaciones externas. Rodrigo se acercó lentamente, manteniéndose a una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para que su voz fuera apenas un susurro. ¿Y ahora? ¿Crees que tenemos esas herramientas? Estamos aprendiéndolas, admitió Isabela. Cada día que pasa, cada crisis que enfrentamos juntos, cada momento con los niños, estamos construyendo algo más sólido. Los niños me han enseñado más sobre el amor incondicional en 2 meses que lo que aprendí en 42 años de vida. Isabela sonrió por primera vez en toda la conversación. Diego te adora. Ayer me preguntó si el señor Rodrigo se iba a quedar para siempre. ¿Y qué le dijiste? Le dije que esperaba que sí. La simple honestidad de esa respuesta hizo que algo se rompiera dentro del pecho de Rodrigo. Se acercó un paso más y cuando Isabela no se alejó, extendió su mano para tocar suavemente su mejilla. Isabela, sé que no puedo borrar 8 años de dolor con palabras bonitas. Sé que necesitas tiempo para confiar en mí completamente otra vez, pero quiero que sepas que cada día que pasa, cada sonrisa de los niños, cada momento cuando trabajamos juntos como padres, me enamoro más profundamente no solo de la mujer que eras, sino de la mujer extraordinaria en que te has convertido. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Isabela, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de una esperanza que finalmente se atrevía a florecer. ¿Sabes lo que más me asusta?, susurró. ¿Qué? Que esto sea real, que no sea solo el resultado de las circunstancias o la presión legal. Que cuando toda la tormenta pase, cuando tengamos la custodia asegurada y la vida sea rutinaria otra vez, sigamos sintiéndonos así. Rodrigo usó su pulgar para limpiar suavemente las lágrimas de sus mejillas. ¿Quieres saber un secreto? Eso es exactamente lo que más deseo en el mundo. Que cuando toda la drama termine, descubramos que lo que hemos construido aquí es real y duradero.
Isabela se permitió recargarse en su toque por un momento, cerrando los ojos y simplemente sintiendo la calidez de su presencia. Rodrigo, si vamos a hacer esto, si vamos a intentar ser una familia real, necesito que me prometas algo, lo que sea. Prométeme que si alguna vez tienes dudas, si alguna vez sientes que esto es demasiado complicado o demandante, me lo dirás. No huyas como la última vez. Enfrentémoslo juntos. Te lo prometo, respondió sin hesitación. Y quiero que tú me prometas lo mismo. Si algo te preocupa, si sientes que estoy presionando demasiado o moviéndome muy rápido, dímelo. Prometido. En la distancia, el llanto suave de uno de los niños les recordó que no eran solo dos personas intentando sanar viejas heridas, sino padres responsables de 3 pequeñas vidas que dependían de ellos para crear un hogar seguro y lleno de amor. La crisis llegó de la manera más inesperada posible, a través de Sebastián. El niño más reservado y observador de los 3 había estado comportándose de manera extraña durante varios días, rechazando comida, despertándose por las noches con pesadillas y aferrándose desesperadamente a Isabela cada vez que Rodrigo se acercaba. El doctor Ramírez había advertido sobre la posibilidad de regresiones emocionales en los niños durante períodos de estrés familiar, pero ver a Sebastián retroceder a comportamientos de cuando era más pequeño destrozaba el corazón de ambos padres. «No entiendo qué cambió», murmuró Isabela mientras mecía a Sebastián durante su tercera noche consecutiva de insomnio. Había empezado a confiar en Rodrigo, incluso le había permitido leerle cuentos. Rodrigo observaba desde la puerta de la habitación, sintiendo una mezcla de impotencia y culpa que lo consumía desde adentro. ¿Crees que de alguna manera siente la tensión legal, la presión de toda esta situación? Los niños son esponjas emocionales, había explicado el doctor Ramírez durante una sesión de emergencia. Sebastián puede estar respondiendo al estrés que ambos padres están experimentando, incluso si tratan de ocultarlo. La situación se complicó cuando el investigador social designado por el juzgado llegó para su evaluación domiciliaria justo en el momento en que Sebastián tenía una crisis completa, llorando inconsolablemente y rechazando cualquier intento de Rodrigo de consolarlo. «Señora Herrera», el investigador, un hombre mayor con expresión severa, tomaba notas mientras observaba la escena. ¿Es normal que el niño reaccione así hacia el señor Mendoza? Isabela sintió que el mundo se desplomaba. Sebastián, como si entendiera que su comportamiento estaba siendo juzgado, lloró aún más fuerte y se aferró a su madre con desesperación. «Ha estado pasando por una etapa difícil», explicó Isabela, tratando de mantener la calma mientras su hijo temblaba en sus brazos. Los cambios grandes pueden ser abrumadores para los niños pequeños. El investigador observó cómo Diego y Mateo, en contraste, corrían hacia Rodrigo buscando consuelo por el llanto de su hermano. La diferencia en reacciones era notable y preocupante desde una perspectiva de evaluación familiar. ¿Ha considerado terapia individual para el niño?, preguntó el investigador. «Por supuesto», respondió Rodrigo inmediatamente. «El doctor Ramírez nos recomendó un especialista en trauma infantil. La primera cita es mañana». Después de que el investigador se marchó con notas que claramente no favorecían su caso, Isabela y Rodrigo se sentaron en la sala en un silencio cargado de ansiedad. Sebastián finalmente se había dormido, pero solo después de que Rodrigo se retirara completamente de la habitación. «Esto va a arruinar nuestro caso», susurró Isabela, su voz quebrada por el agotamiento y la preocupación. «El caso no importa si Sebastián no está bien», respondió Rodrigo, aunque su propia angustia era evidente. «Lo más importante es ayudarlo a procesar lo que está sintiendo».
Carmen apareció en la sala con té y la expresión grave de alguien que había estado escuchando desde la cocina. «Señor Mendoza, ¿puedo hacer una sugerencia?» «Por supuesto. ¿Recuerda cuando usted era niño y su padre viajaba por negocios? ¿Cómo se sentía cuando regresaba después de ausencias largas?» Rodrigo frunció el ceño recordando. «Me costaba trabajo reconectarme con él. A veces actuaba como si fuera un extraño». «Exactamente. Sebastián necesita tiempo para procesar que usted no va a desaparecer otra vez. Su comportamiento no es rechazo personal, es autoprotección». La psicóloga infantil, doctora Elena Vázquez, confirmó la teoría de Carmen después de su primera sesión con Sebastián. «El niño está experimentando ansiedad de abandono anticipado», explicó durante una reunión familiar. «Ha desarrollado un vínculo de supervivencia extraordinariamente fuerte con su madre y percibe cualquier división de esa atención como una amenaza». «¿Qué podemos hacer?», preguntó Isabela, desesperada por ayudar a su hijo. «Paciencia y consistencia. Rodrigo necesita seguir presente pero sin presionar. Sebastián debe llegar a confiar en que papá no va a desaparecer, pero esa confianza debe desarrollarse a su propio ritmo». Y el caso de custodia. El investigador claramente se preocupó por la reacción de Sebastián. La doctora Vázquez consultó sus notas. «Escribiré un informe profesional explicando que esta reacción es completamente normal en casos de reunificación familiar. El trauma de separación requiere tiempo para sanar, pero el pronóstico es excelente con el apoyo adecuado». Esa noche, Rodrigo encontró a Isabela llorando silenciosamente en la cocina después de que los niños se durmieron. «¿Estoy siendo egoísta?», preguntó entre lágrimas. «¿Estoy poniendo mis deseos de tener una familia completa por encima del bienestar de Sebastián?». Rodrigo se acercó lentamente y se sentó frente a ella en la mesa de la cocina. «Isabela, tú eres la madre más dedicada que he conocido. Todo lo que has hecho ha sido por el bien de los niños. Pero Sebastián está sufriendo y es mi culpa por permitir que las cosas cambiaran tan rápidamente». «No es tu culpa. Es una situación compleja que requiere tiempo para resolverse. Y vamos a darle ese tiempo, sin importar lo que cueste». La resolución del caso legal llegó de manera casi anticlimática después de semanas de tensión. Ricardo Solís había construido un caso tan sólido, respaldado por testimonios profesionales y evidencia documental irrefutable, que el juzgado familiar dictaminó a favor de Isabela y Rodrigo sin necesidad de un juicio prolongado. La hermana retiró su petición, anunció Solís durante una llamada telefónica una mañana de viernes. Sus abogados se dieron cuenta de que no tenían absolutamente ninguna posibilidad de ganar y, continuando el caso, solo habrían acumulado costos legales. Isabela recibió la noticia mientras preparaba el desayuno de los niños. Sus piernas se debilitaron tanto que tuvo que sentarse en una silla de la cocina, abrumada por el alivio y la gratitud. Los meses de ansiedad constante, de documentar cada momento familiar, de vivir bajo escrutinio judicial, finalmente habían terminado. «¿Estás seguro?», preguntó con voz temblorosa. «¿Ya no pueden intentar quitármelos?». «Completamente seguro. Además, el juez quedó tan impresionado con los informes psicológicos y la evidente estabilidad de su hogar que incluso hizo comentarios positivos sobre la reunificación familiar exitosa». Rodrigo, que había estado escuchando desde la puerta de la cocina, se acercó y abrazó a Isabela por detrás mientras ella lloraba de alivio. Los niños, sintiendo la emoción positiva aunque sin entender completamente su significado, comenzaron a reír y aplaudir como si estuvieran celebrando una fiesta. «Se acabó», murmuró Rodrigo contra su cabello. «Finalmente se acabó.
pero la verdadera resolución no estaba en los documentos legales, sino en los cambios sutiles que habían ocurrido en su vida diaria durante las últimas semanas. Sebastián, con la ayuda de la doctora Vázquez y la paciencia infinita de ambos padres, había comenzado lentamente a incluir a Rodrigo en su círculo de confianza. El breakthrough había llegado una tarde cuando Sebastián se lastimó la rodilla jugando en el jardín. En lugar de correr hacia Isabela como era su costumbre, había extendido automáticamente sus brazos hacia Rodrigo, quien era el más cercano. El momento de confiar su dolor y necesidad de consuelo a su padre había sido un paso gigantesco en su proceso de sanación emocional. «Papá», había dicho Sebastián por primera vez, y la palabra había resonado en el aire como una bendición. Desde entonces, las cosas habían fluido más naturalmente. Los tres niños ahora competían por la atención de Rodrigo durante la hora de los cuentos. Construían torres elaboradas con bloques bajo su supervisión y habían desarrollado rutinas matutinas que incluían panqueques hechos por papá, mientras mamá se preparaba para el día. Isabela había comenzado a enseñar clases de literatura en una escuela privada cercana. Un trabajo que le permitía estar en casa cuando los niños regresaban del preescolar, pero también le daba la independencia profesional que había extrañado. Rodrigo había establecido una oficina en casa, manteniendo sus negocios internacionales, pero priorizando la presencia familiar sobre las ganancias monetarias. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Rodrigo una mañana mientras observaba a Isabela prepararse para el trabajo. «Viernes», respondió ella, confundida por la pregunta aparentemente obvia. «Es el aniversario de 6 meses de cuando nos encontramos bajo la lluvia». Isabela se detuvo, cepillo en mano, mientras procesaba la importancia de esa fecha. 6 meses, repitió suavemente. 6 meses de reconstruir lo que perdimos. 6 meses de conocer a nuestros hijos. 6 meses de descubrir que somos más fuertes juntos de lo que jamás fuimos separados. Ella se volvió para mirarlo, y por primera vez en meses, no había sombras de duda o miedo en sus ojos. «¿Rodrigo? ¿Sí? Creo que estoy lista». «¿Ready para qué?». Isabela sonrió con una mezcla de nerviosismo y determinación que él no había visto desde sus días universitarios. «Lista para casarme contigo, no por conveniencia legal o presión externa, sino porque quiero ser tu esposa». El silencio que siguió fue mágico, lleno de promesas y nuevos comienzos. La boda se celebró 6 meses después en el jardín de la casa de la calle Libertad, transformado para la ocasión en un paraíso de flores mexicanas y luces doradas que colgaban de los jacarandás centenarios. Isabela había insistido en una ceremonia íntima, con solo las personas que realmente importaban. Esperanza González como madrina de honor, Carmen como testigo principal, el doctor Ramírez y la doctora Vázquez representando el equipo profesional que había ayudado a sanar su familia, y por supuesto, los 3 pequeños protagonistas que habían hecho posible este momento. Isabela caminó hacia el altar improvisado, llevando un vestido sencillo pero elegante que ella misma había cosido, con encaje de Oaxaca y perlas heredadas de su abuela. Sebastián, Diego y Mateo la acompañaron como pequeños caballeros de honor, cada uno sosteniendo una cinta de colores que simbolizaba los hilos que habían tejido para crear esta nueva familia. «Dearly beloved», comenzó el juez civil que había aceptado oficiar la ceremonia. «Estamos aquí para celebrar no solo la unión de Isabela y Rodrigo, sino la consolidación de una familia que ha superado obstáculos extraordinarios para llegar a este momento». Rodrigo había escrito sus propios votos, palabras que había ensayado durante semanas, pero que ahora fluyeron directamente de su corazón. «Isabela, cuando te conocí, eras una joven llena de sueños y literatura.
Hoy te veo convertida en una mujer extraordinaria que ha transformado el dolor en fortaleza, la soledad en independencia y el amor herido en sabiduría. Me caso contigo no solo porque te amo, sino porque admiro profundamente a la mujer y madre que has llegado a ser. Isabela respondió con voz clara y firme: Rodrigo, por años creí que el amor verdadero era una historia que habíamos perdido para siempre. Hoy entiendo que el amor verdadero no es perfecto ni fácil, sino resiliente y dispuesto a crecer. Me caso contigo porque hemos aprendido a ser honestos en nuestras vulnerabilidades y fuertes en nuestro compromiso de crear un hogar lleno de amor para nuestros hijos. Cuando el juez los declaró marido y mujer, los trigemios aplaudieron con el entusiasmo de quienes finalmente veían a sus padres unidos oficialmente. Sebastián, ahora completamente cómodo con su padre, corrió para abrazar las piernas de ambos simultáneamente, seguido inmediatamente por sus hermanos. La celebración continuó hasta tarde con música tradicional tapatía, comida preparada por Esperanza González y historias compartidas sobre el viaje extraordinario que había llevado a esta familia desde la separación hasta la reunión. Carmen había preparado un álbum fotográfico documentando cada momento importante, desde las primeras fotos tímidas en la panadería hasta las imágenes recientes de los niños construyendo castillos de arena durante unas vacaciones familiares en Puerto Vallarta. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, le susurró Isabela a Rodrigo mientras bailaban bajo las estrellas de Guadalajara. ¿Qué? Que no estamos tratando de recrear lo que perdimos, estamos creando algo completamente nuevo y mejor. Rodrigo la hizo girar suavemente, admirando cómo su vestido se extendía como pétalos de rosa bajo la luz de la luna. Los niños nos han enseñado que el amor no es solo un sentimiento, sino una decisión diaria de elegir la familia, la paciencia y la generosidad, y que las segundas oportunidades, cuando se cultivan con cuidado, pueden ser más fuertes que los primeros intentos. Al final de la noche, cuando los invitados se habían marchado y los niños dormían profundamente en sus camas, Isabela y Rodrigo se sentaron en el columpio del jardín, ahora decorado con flores de la ceremonia. El aroma de las rosas mexicanas llenaba el aire nocturno, pero ya no era nostálgico, sino lleno de promesas futuras. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Isabela, recargándose contra el hombro de su esposo. Solo de los años perdidos, pero incluso esos años nos enseñaron lecciones que necesitábamos aprender. ¿Y ahora qué sigue? Rodrigo sonrió, observando la casa donde su familia dormía segura y completa. Ahora seguimos siendo padres, esposos y compañeros de vida. Seguimos construyendo memorias felices para compensar por las que perdimos. Y seguimos demostrando todos los días que el amor verdadero, cuando está basado en respeto mutuo y compromiso genuino, puede superar cualquier obstáculo. Incluso las tormentas de Guadalajara, añadió Isabela con una sonrisa, recordando la noche lluviosa que había cambiado sus destinos para siempre. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale un me gusta y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.